¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy hablaremos de uno de los grandes manantiales del talento en el fútbol africano. Y todo esto con Andrés Onrubia. Vamos a verlo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto. Bueno, este es un tema que me gusta bastante, ¿no? Porque es muy desconocido para el mundo del fútbol, pero es un trabajo brutal que hace el Metz en colaboración con un equipo de Senegal que está teniendo un crecimiento extraordinario, que últimamente le está dotando de grandes talentos al equipo francés y hoy vamos a descubrirlo, a desengranarlo un poquito, ¿no? Muy bien, perfecto. Se me ha adelantado, Andrés, ya sabes que es un tipo que tiene mucha información, muy impulsivo y se agradece gente así. Yo la primera vez que vi a don Sadio Mané fue en un partido previo a los Juegos Olímpicos de Londres, se lo he contado alguna vez, y Teledeporte estaba repitiendo el partido del día anterior, ¿no? Que se jugó en Canarias, entre España y Senegal. Esto iba a ser, pues, me imagino, mes de agosto o algo así, ¿no? Entonces vi a Sadio Mané, ¿no? Con el número 10 y pensé, wow, este tío, ¿de dónde ha salido? ¿No? Fui a buscar varios partidos con el Metz, pero varios me refiero 6 o 7. No había De, jugado. de hecho, de hecho, Alberto, en 2012 Sadio Mané, antes de los Juegos Olímpicos, desciende a tercera división con el Metz, un equipo que tenía, atención, Kalidou Koulibaly, que Kalidou Koulibaly no ha salido de la Generation Foot, no ha salido de ahí. Andy Delors, que ahora está en el Niza, Sí. y Bouna Sarr, que está en el Bayern ahora, que, bueno, o sea, fíjate el equipo que tenían y descendieron a tercera ese año. Estos estaban en el Metz y descendieron estos. Sí, 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 Tremendo, ese tremendo, año, tremendo. 2012 fue. Tremendo. Fíjate, ¿no? Imagino que el Metz seguirá cobrando derechos de formación después. En cualquier caso, pues fui a mirar Metz, unos cuantos partiditos. No me fijé en que habían descendido, sí que veía que estaba en Ligue 2. Y bueno, pues ese tipo de descubrimientos que uno luego le va siguiendo y va diciendo, ¿ves cómo ella decía que este tío era bueno? Y luego sí que recomiendo a todo el mundo ese documental en Rakuten, ¿no? Que habla de la vida de Sadio Mané, de que él vivía en un pueblo en Senegal con dificultades, él no tenía posibilidades de crecimiento y un día se escapó de casa, cogió un autobús y fue a hacer la prueba, ¿no? A Generation Foot, ¿no? A Dakar, ¿no? A la capital de Senegal. Esta es una disyuntiva, esto es un dilema que yo me hago muchas veces, Andrés. Es decir, esta Generation Food, ¿no? Es propiedad del Metz y el Metz lo que hace es aprovechar el talento que hay en Senegal, les da cobijo a los jugadores, les viste, les da comida y les da la oportunidad de, a los que destaquen, viajar a Europa a través del club, ¿no? Y esta es la gran cuestión que siempre está en el aire. ¿Hasta qué punto hay ahí éticamente una sensación de si es replegar con todo el talento que hay y los buenos los mando y los demás los dejo por ahí, o hasta qué punto eso realmente lo que está haciendo es dar una oportunidad a futbolistas que de no ser por esa academia pues lo tendrían realmente complicado? Sí, bueno, es el pionero, ¿no? Es el pionero de esto, porque el Marsella, de hecho, Bamba Dieng viene de un equipo de allí, al Marsella, o sea, hay un equipo, el Marsella tiene también no, y lo hizo después, el Lyon también ha fichado están haciendo últimamente los equipos franceses repetir a Fórmula Metz, claro, porque vieron lo que hacía el Metz, que es, bueno, sí, como habéis dicho, es un acuerdo casi es un filial, ¿no? Tiene un acuerdo de prioridad, o sea, puede ir el Bayern de Múnich ahora mismo a por el delantero de la Generation Foot, que le te va a decir la Generation Food, no, tiene que ir antes al Metz y luego si quieres, tienes que ir a por el Metz, pero no te voy a dar a este jugador para que vean el acuerdo. Es verdad que para mí sí es un acuerdo que puede beneficiar a ambas partes, ¿no? Porque la Generation Food, desde que tiene ese acuerdo con el Metz, el equipo está en segunda cuando hace el acuerdo, ahora está en primera y es un equipo de los más importantes de Senegal. Yo creo que al final se han retroalimentado ambas partes, ¿no? Es verdad que luego le quitas todo el talento, porque cada jugador que salga rápido Claro. se va a Francia de un plumazo, o sea, no dura mucho allí. Pero para mí es verdad que es beneficioso, ¿no? Porque nosotros igual, Sadio Mané, igual en la Generation Foot, si no hubiese destacado, igual no estaba en el Liverpool ahora, o Pape Matar Sarr, que acaba de fichar por el Tottenham, tampoco. Díaz Arsacó, bueno, se acordarán, ¿no? Que estuvo un año Hombre, en Premier sí, a sí, un nivel espectacular. brutal, un año en Premier brutal. Luego verá que ha decaído y ahora está en Turquía, creo que está, pero no ha vuelto a ser el mejor. Pero es verdad que es una mina de talento. Luego lo ficha el Metz, que les da la oportunidad. Y al final hay casos de grandes jugadores como los que estamos mencionando ahora, ¿no? Sí, sí, en el West Ham le recordamos bien a En el West Ham. Diafra Sacó. Claro, esto luego ocurre que en los ámbitos africanos dice, hombre, es una pena que esos jugadores se marchen con 16, ¿no? Y que no puedan Sí. competir en nuestra liga, porque elevarían el nivel. Pero claro, para que esos chavales pudieran competir en su liga propia, tendría que haber cierta estructura, cierto nivel,
cierta calidad y seguramente el Metz, en lugar de sacarles con 16, pues igual se esperarían a que tuvieran 19 ya más curtidos si la liga local tuviera el nivel suficiente, ¿no? Por lo tanto, ahí siempre está ese, es decir, la liga local no tiene talento porque el talento se va joven o el talento se va joven porque la liga local no está estructurada, ¿no? Con lo cual eso es tarea de las federaciones africanas de ponerse las pilas, de estructurar bien y de intentar retener el talento durante más tiempo. Hay un tema importante que es que las academias, si son clubs, es decir, si pasan de academia a clubs y están ya federados y están en esa liga y demás, luego van picoteando derechos de formación, ¿no? Es decir, depende de la edad en la que tú has estado ahí, si tú eres un club federado, pues si hay traspasos continuos, pues tú vas clac, 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 metiendo dinero, ¿no? Y eso también ayuda mucho. Principales estrellas, Andrés, de esta Generation Food que han destacado y sobre todo algunos que han llegado y ya se han puesto, digamos, en ritmo europeo rápido. Aquellos que dices, uy, no les ha afectado, ¿no? Esa transición. Bueno, yo creo que el más conocido es el que has mencionado, ¿no? Sadio Mané, que Sadio Mané llega muy joven al Metz, desciende de segunda división y, bueno, pasa por ahí el Salzburgo le ficha y de ahí a la Premier directo. O sea, es una ascensión impresionante. Otro caso muy importante es Ismail Assaj. Ismail Assaj, bueno, yo me acuerdo cuando él debuta con el Metz, que es una locura el nivel que da, ¿no? Sí. Se convierte, creo que en el segundo fichaje más caro de la historia del Rennes. Le ficha el Rennes por 20 millones y luego le vende por 30 millones, creo que al Watford. Le paga una cantidad muy importante. Luego también Diafra Sakho, ¿no? Que Diafra Sakho es verdad que no es tan conocido porque estuvo solo un año en Premier a muy buen nivel, por cierto, que fue de los máximos goleadores de la primera vuelta y luego pegó un bajón importante. Y los más recientes, ¿no? Bueno, los más recientes, Ibrahima Niané, que sigue en el Metz, una lástima porque hizo un sub-20 muy bueno en su día, le fichó el Metz y se rompió los ligamentos cuando era el Pichichi de la Liga Francesa. Habib Diallo, bueno, Habib Diallo está en Estrasburgo ahora, que es un jugador que, bueno, es verdad que en Francia es conocido, no mucho para el fútbol europeo, pero sí es verdad que es un futbolista que tiene bastante calidad. Y los últimos, bueno, por ejemplo, Alou, Papellad, perdón, y Lamine Gueye. Lamine Gueye, bueno, empezó muy bien en el Metz, pero se marchó, está ahora mismo en el Paris FC y son las promesas ahora que están saliendo, pero yo creo que no con el potencial de, para mí, los dos jugadores con más potenciales de la Generation Food han sido sin duda Sadio Mané e Ismail Assaj. Bueno, no sé si ves algún patrón común entre todos ellos, es decir, no sé si o no, Sí. cada uno es de su padre y de su madre, o ves algunas que dicen, uy, puedo detectar que este futbolista viene de Generation Food, ¿no? Porque tiene una serie de características, ¿no? Quizá más llamativas que hacen que le puedas identificar. Sí, yo creo que la más clara es la rapidez que tienen. Son jugadores muy veloces, son muy rápidos, bueno, en realidad hay muchos extremos, ¿no? Porque Niané también puede jugar de extremo, Yade también juega de extremo, Lamine Gueye juega de extremo, Ismail Assaj juega de extremo, Sadio Mané es verdad que puede ser más delantero, pero su carrera la comienza como extremo izquierdo. Son jugadores muy rápidos y bastante técnicos, ¿eh? O sea, son futbolistas que combinan mucho la rapidez con la técnica y eso en un extremo africano no es lo común. Lo común en un extremo africano es potencia y rapidez, pero que dominen la técnica no es algo muy común, ¿no? Entonces yo lo que veo es que son jugadores que trabajan bastante la técnica y además que aunan esa rapidez característica del extremo africano, ¿no? Que son futbolistas muy veloces y muy difíciles de frenar, ¿no? En carrera. Sí, además en los senegaleses siempre han tenido esos futbolistas que han sido siempre referenciales, ¿no? Yo qué sé, pues el Hadji Diouf, evidentemente es uno... Mamadou Niane también era un perfil... Mamadou Niane es una leyenda del OEM, sí. Del Olympique de Marsella. Luego, en otros lugares de África, como por ejemplo en Nigeria, también se estira mucho el extremo, ¿de acuerdo? Sí. No sé, pues rápidamente uno identifica a Samu Chukwueze por ahí, a Moses Simon, que también le tenéis ahí en la liga arriba. Bueno, y Senegal, que viene además de ser la campeona de África, por fin, ¿no? Le había costado llegar hasta ese nivel y ese penalti fatídico, ¿no? Ese penalti emocionantísimo de Sadio Mané al final contra los egipcios. Y en cuanto a contexto africano en general, ¿qué peso tiene el futbolista africano en la liga? No solamente por cantidad, que ya sabemos que es mucha, sino peso específico, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto se respeta? ¿Son jugadores que están bien pagados, que se les pone la etiqueta realmente como jugadores importantes o todavía están en ese camino de buscar ese estatus? Bueno, yo creo que siguen en ese estatus, ¿no? El problema también es que cuando hay un futbolista africano tipo Pepe, Mané, rápidamente se va, o sea, no dura mucho. O sea, cuando hay un jugador africano por encima de la media que pasa por Francia, se va muy rápido a la Premier, casi siempre. O sea, lo ha visto Ismail Assar, Sadio Mané. Bueno, Sadio Mané es un caso aparte de lo que está en segunda, pero Nicolás Pepe, o sea, son jugadores que cuando hacen una temporada de dobles dígitos, lo normal es que se vayan. O sea, lo normal es que se vayan
Y es verdad que vamos a ver ahora el patrón de los porteros, ¿no? Porque yo creo que Eduard Mendy ha roto esa barrera, ¿no? De los porteros africanos, que siempre, bueno, la percepción en Francia era que eran buenos porteros, pero en los momentos decisivos fallaban, ¿no? Y Eduard Mendy creo que puede romper esa lanza, ¿no? Esa barrera en favor de los porteros africanos que llevan muchos años vacía, y yo creo que al final poco a poco les están considerando más, porque bueno, hay muchos jugadores, bueno, una cantidad de jugadores africanos en Francia y algunos de muy buen pie, por ejemplo, desconocidos, pero que tienen muy buen pie y que se rompe ese mito de, bueno, mediocentro africano, físico y box to box, y eso es mentira. Totalmente. Yo creo que también ahí hay un papel importante de la propia Francia, de los propios franceses, hijos Sí. de, ¿no? Eso también ayuda mucho a tener más referentes, ¿no? Yo hablando, por ejemplo, con Encono alguna vez, me ha dicho, claro, es que cuando yo llegué a Europa no había prácticamente africanos y ocupábamos posición de extracomunitario, por lo tanto, ¿quién se iba a jugar, ¿no? Una posición de extracomunitario con un portero africano? Y dice, claro, eso era imposible, ¿no? Era impensable. Sin embargo, fíjate cómo esos, yo qué sé, el propio Tanguy Ndombele, el propio N'Golo Kanté, siendo franceses, ¿de acuerdo? Habiendo nacido en Francia y siendo franceses a todas luces, sí que es verdad que ese origen a lo mejor hace que la gente empiece Sí. a desmitificar el Mamadou Diarra de turno, ¿no? Que sí que era ese futbolista Sí. seguramente más de corte. Sí, puede ser perfectamente, ¿no? Además que, bueno, cuando salían los rumores de Ndombele hace años, cuando sonaba para el Madrid, decía la gente, bueno, otro medio centro físico que roba balones, un Makelele, ¿no? Sí, sí. Bueno, cosas así, ¿no? Y en Kanté igual, bueno, Kanté, claro, cuando empieza él en Francia, yo lo recuerdo como que era un box to box, y ahora lo sigue Sí, sí. siendo ahora, pero claro, luego tenemos la imagen de ese Leicester de Ranieri, que era un mediocentro defensivo que robaba muchos balones y que quizá no tenía presencia en ataque, pero yo creo que están rompiendo. Bueno, Pogba incluso también, Pogba es muy técnico, o sea, Pogba es un jugador que también tiene su origen, sus padres en África, De es Guinea, sí. francés, pero tiene también ese rol de mediocentro técnico, ¿no? Y Yaya Touré, ya no decirte Yaya Touré, que también se ha difundido la imagen de que Yaya Touré era un box to box, que lo era, pero técnicamente era una Sí, auténtica sí. locura en espacios reducidos. Entonces yo creo que ya se está rompiendo ese patrón de dejar de decir que un mediocentro, por ser de origen africano, es físico, bueno, es físico, pero que solo tiene físico, y creo que eso cada vez más se está viendo en el fútbol europeo, mismamente Eduardo Camavinga, que también es un mediocentro con una técnica muy depurada. Totalmente, totalmente. Fíjate que es de origen africano, nacido en África, de África Pues negra, mola. ¿eh? Porque en el norte ya no, los Benacer nadie dice que es defensivo, ¿no? Porque ya le ves que No. tiene esa calidad. Pero bueno, poco a poco rompiendo mitos. Pues nada, muchas gracias, Andrés. Ya sabéis, dejaremos aquí ¿no? Las cuentas de Andrés para que le sigáis, y si os ha gustado el vídeo, si queréis saber más, si queréis conocer más un poquito sobre Generation Foot, ya sabéis, suscripción, campanita y a seguir mucha Ligue 1 y mucho fútbol africano. Un saludo. Un abrazo.